mente. Toda esta semana yo le decía, Señor, a veces cuando me dice el pastor, vas a dar el mensaje, Edgar, prepárate el mensaje. Y yo me pongo, Señor, ¿qué vas a tener para mí? Y espero a su voz, estudio la palabra, medito, oro, digo, Señor, ¿qué es lo que puedo predicar? ¿Qué le puedo traer a la iglesia en esta tarde? ¿Qué puedo darles a la iglesia para bendecirlos con una palabra en esta tarde? Pues no hay nada mejor que manténganse en el camino, me decía el Señor. Hijo mío, lo único que quiero es que te mantengas en mi camino. Y fíjense que no es fácil. No es fácil mantenerse uno en el camino del Señor. Como dicen, este camino es para guerreros, es para esos que sí pueden. A veces uno está pasando por unas dificultades tan difíciles, como tan solo decirles una cosa, una que estamos orando por ella, que se llama Christy, que le acaban de decir que tiene stage 4 cancer. Y tiene su esposo, que es pastor, 2 niñas, una niña que tiene, yo creo que como unos 3, 4 añitos, y la otra tiene 11 meses. Y me pongo a pensar, Señor, mira qué difícil, me pongo a recordar la amistad que tengo yo con ellos y digo, fíjate, qué difícil puede ser para una madre pasar por eso. Y yo pasé por algo similar con mi madre que falleció. No digo que vaya a fallecer mi amiga, porque yo conozco un Dios que Él tiene un plan y un gran propósito. Y sé que puede sanarla a ella aún. Y creo que puede sanarla conforme a su voluntad. Pero en esta tarde yo les digo a ustedes, manténganse en el camino, mis hermanos, manténganse en el camino. Les quiero preguntar una pregunta ahorita. ¿Tú sabes por qué estás aquí en esta tarde? Mía, Perla, ¿tú sabes por qué estás aquí? Ustedes saben por qué están aquí en esta tarde sentados, reunidos, cantando, alabando. Porque así lo quiere Dios, mis hermanos. Así lo decidió Dios. Así lo ha establecido Dios. Todo lo que el pecado ha hecho desde un principio con Adán y Eva, que decidieron más bien su propio camino y permitir que el pecado entrara en sus vidas y formar ese camino a la destrucción. Es por lo que digo que es por eso que estamos aquí, por ese mismo pecado que queremos corregir en nosotros. Y le doy gracias a Dios porque por Él estoy parado aquí. Por Él tengo las fuerzas. Por Él tengo el ánimo. Por Él me despierto por las mañanas cuando no tengo ganas ni de trabajar. Y hay muchos que tienen otros problemas en la vida. Otros que pasan por otras dificultades que necesitamos de Dios. Gracias a Dios que ha establecido su iglesia, que tuvo que mandar a su Hijo unigénito Jesucristo para morir por cada uno de nosotros y de nuestros pecados, mis hermanos. Por eso estamos aquí, porque necesitamos corrección, porque necesitamos dirección, porque necesitamos ese camino que lleva a la vida. Amén. Mis hermanos, todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos rendirnos a Dios. Todos necesitamos buscar de Dios. Él nos da
nos da chance, de hacer lo que uno quiere. Sabemos que hay un Dios, pero Él dice, tenemos nuestra voluntad en nuestras vidas de hacer lo que uno quiera, aunque no sea que no sea lo que Él quiere para nosotros, porque Él quiere otra cosa para nosotros. Pero si podemos buscar Mateo 7, 13, 14, y voy a empezar con esa escritura para abrir y empezar a hablar un poquito con ustedes sobre el camino. Y permítanme a orar. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí peleando su batalla, congregándose, buscando y queriendo crecer y conocer más de ti, Señor. Bendice a cada uno que está aquí en esta tarde, Señor. Y bendice aún a los que vienen en camino, Señor, para congregarse y escuchar de tu palabra en esta tarde. Padre amado, yo te pido que también bendigas a los oidores por live stream Facebook, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre, que tu Espíritu Santo abra corazones, oídos y ojos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, porque me das a mí la palabra para poder predicarla, Señor, porque aun cuando yo no puedo, aun cuando yo tengo mis propias debilidades, mis propios problemas, Señor, tú miraste algo en mí, Señor, y pediste, Señor, que viniera delante de ti a predicar tu palabra a tu pueblo en esta tarde. Señor, gracias. Espíritu Santo, muévete con tu poder en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Están todos conmigo en Mateo 7 del 13 al 14? Y también se lo voy a poner en la pantalla. Pero antes de cambiar en la pantalla, yo quiero que ustedes mediten un poquito lo que miran en esta foto. Hay dos caminos, ¿verdad? Y yo se los quise poner así delante en una foto porque así es como yo lo miraba cuando Dios decidió hablarme a mí. Cuando Dios decidió decir hasta aquí llegaste, Edgar. Yo tuve una vida muy difícil, mis hermanos. Le doy gracias porque en esa vida también tuve una madre muy hermosa y un padre también que vivió como 4 años de mi vida y falleció a la edad de 4 años. Pero aún mi madre se volvió a juntar con alguien a través de los años y nos ayudó bien mucho. Pero en ese tiempo, mis hermanos, nosotros tuvimos muchos problemas, muchas dificultades, muchos tiempos también de felicidad como familia, como cualquier otra. Yo no sé qué es lo que estés pasando tú en estos días, o si estás pasando por algo difícil, o tal vez estás contento donde estás tú ahorita. Pero hay dos caminos que menciona el Señor Jesús en su palabra. Dos caminos que nosotros tenemos que poner a pensar en nuestras mentes. ¿En cuál camino es el que estoy yo ahorita? ¿Será el camino que me lleva a la vida o será el camino que me lleva a la destrucción o a la muerte? Consecuencias, pecados descontrolados, cosas que tal vez no tenemos control, pero que ocupamos de Dios. Pero vamos a mirar la escritura. Pueden leer conmigo o pueden leer en su Biblia. Dice en Mateo 7, del 13 al 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino
que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran. Son pocos las que la encuentran. A mí me habló mucho el Señor a través de esta escritura, mis hermanos, en mi vida. Porque la vida que yo me llevaba no era nada bueno. Muchos de ustedes saben que yo hacía muchas drogas. Yo tomaba mucho, era bien vicioso. No tenía control de nada. Andaba en fiestas, teniendo relaciones, diferentes formas de lo que ustedes puedan pensar, de lo peor que hay allá afuera, mis hermanos. Y me estaba llevando la vida de destrucción. Yo no tenía ningún tipo de dirección en mi vida. Yo haber querido tener estas palabras delante de mí, o que mis padres caminaran con el Señor desde que yo era chico, para no haber pasado tanto problema. Y miro esta escritura y a mí me habló el Señor cuando me hizo pasar por ese momento de que yo casi andaba perdiendo mi vida, donde Él todavía, que tuve yo ese momento, y no quiero darle completamente el testimonio, muchos lo saben ya, pero es algo breve, que yo pasé por el ataque al corazón, que me tuvieron que parar y volver a empezar mi corazón. Pero en ese momento que yo miré esa luz, en ese pasillo tan hermoso, en esas cortinas de lado a lado, que no estaba tan ancho, sino era bien angosto el camino. Yo podía abarcar mis manos y tocar las cortinas, que cuando las tocaba era como agua de oro, que cuando la tocaba nomás se movía todo, no tenía fin ni para arriba ni para abajo. Pero yo escuchaba el camino ese, iba caminando hacia allá, y yo escuchaba muchísima gente bien contenta, alegre. Pero yo escuché a mi madre atrás. Y es cuando yo volteé para atrás que yo me desperté, que ya habían terminado de arreglar donde estaba la condición de mi corazón. Y yo le dije a mi mamá, fíjate, mamá, yo quiero conocer lo que yo pasé en ese momento. Yo no entendía lo que había pasado, pero le dije, yo conozco a esos cristianos locos que sí saben de un cielo, de un paraíso. Y le dije, ay, mamá, te hubieran gustado esas cortinas. Dice, ay, cállate, ya te andabas muriendo y me sales con eso. Pero a mí, a través del tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, pasó todo lo que había pasado, tantas cosas. Un día yo tal vez les explique solamente en un testimonio, un día completo de testimonio. Pero a mí me habló esta escritura cuando yo llegué a la iglesia, cuando me predicaron eso. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción. Y muchos entran por ella, y fíjense que yo andaba caminando con ella. Muchas consecuencias del pecado, muchas amistades, perdido estaban mis hermanos en la destrucción. Pero cuando yo miré esa entrada angosta que conducía a la vida, que yo decía, ¿qué es eso? Yo quería más y más de ese camino. Yo no sé ustedes, pero yo quería más. Y ese es el camino en el que yo les estoy trayendo en esta tarde, que busquemos de ese camino que lleva a la vida, mis hermanos, que conduce a la vida. Pero son pocos, dice la palabra de Dios, Jesús, que la encuentran. Y sigo. En nuestra generación, mis hermanos, creyentes o no creyentes, y también tanto dentro y fuera de la iglesia, hemos creído la misma mentira destructiva del principio. Yo soy el dueño de mi propio camino, ¿verdad? Así andaba yo soy el dueño de mi propio camino.
Y bíblicamente esto es pecado. Nos esclaviza y nos hace tomar decisiones necias al perseguir cosas que sabemos que nos van a destruir y que no vienen de Dios. Somos sabios en nuestra propia opinión, siguiendo el consejo de nuestra propia mente caída, lo cual es irracional. Por eso estamos aquí, mis hermanos, en esta tarde. Por eso estamos aquí en esta tarde, mis hermanos. Por el pecado. El pecado dentro de mí necesita apoyo. El pecado dentro de mí necesita ayuda. El pecado dentro de mí necesita ser corregido. El pecado de cada uno de nosotros es completamente diferente en todos. Es diferente. Cada uno de nosotros pasamos por algún tipo de pecado que necesita apoyo, necesita del Señor, necesita corrección. Pero gracias a Dios que ha establecido todo lo que miran dentro de aquí, mis hermanos. Los estudios, su palabra, pastores, maestros, evangélicos, hermanos, hermanas. Fíjense nomás, miles y billones de personas muertos en esos tiempos antes de Jesucristo. No tenían a Jesús entre ellos. Se hablaba del Señor Jesús. Se miraba su espíritu en el Viejo Testamento, pero no como nosotros lo teníamos aquí delante de nosotros. Cómo Él murió y resucitó. Y cómo llamó a discípulos, apóstoles. Estableció su iglesia, dejó reglas para nosotros. Por eso estamos aquí, por eso necesitamos ese camino que lleva a la vida. Pero ¿cómo podemos mantenernos en ese camino? Solo con Cristo Jesús, mis hermanos. Yo le recuerdo a mí y amigos, amistades varias veces, no es fácil lidiar con pecado. Todos no podemos decir, oh, yo no peco, yo soy perfecto. No, porque es mentiroso, dice la palabra de Dios, el que dice que no peca, porque todos pecamos. Pero el problema es que si sí se lo estamos entregando al Señor, estamos caminando en su camino, estamos conociéndolo a Él para que Él nos ayude. Nosotros no podemos vivir en ese mismo pecado constante, porque hay consecuencias delante de esos pecados. Como les estaba diciendo, yo le recuerdo a mí a cada rato que hay consecuencias en el pecado. Le dije, tú no puedes sola, yo no puedo solo con ese pecado. A veces podemos decir, oh, yo puedo hacerlo solo. Yo ya no voy a mentir mañana, ya no voy a robar mañana, ya no voy a mirar esto mañana, ya no voy a estar haciendo las cosas allá en las calles mañana y mañana viene, y cuando llegan las consecuencias, cuando uno menos piensa, ya está uno muerto. Necesitamos que nos corrija el Señor, necesitamos la ayuda del Señor en nuestra vida. No lo podemos hacer solo, mis hermanos. El camino que Él está estableciendo, el camino que lleva a la vida, solo la puede proveer Jesucristo. No puede hacerlo uno solo. Tampoco es para que uno diga, ya pequé, voy a seguir. Porque hay consecuencias y tenemos que enfrentarlas tarde o temprano.
Lastimamos a nuestro papá, lastimamos a nuestra mamá, lastimamos a mi hermano, a mi amiga, a mi amigo, por el mismo pecado. Tal vez no miramos, pero sí muchos salen lastimados de eso. Y por eso vengo y les digo en esta tarde, ¿cómo es que nosotros podemos mantenernos en ese camino que lleva a la vida y no a la destrucción y a la muerte? Pero acompáñenme todavía, vámonos a Salmos 119. Vamos a Salmo 119. Lo tengo en la pantalla, lo pueden mirar en sus Biblias y hacen sus notas como ustedes gustan. Y dice así su palabra. En Salmo 119, del 1 al 8. Dichosos los que van por caminos intachables, los que andan conforme a la ley del Señor. Dichosos los que obedecen sus mandatos y de todo corazón lo buscan. Jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. Cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus estatutos. No tendré que pasar vergüenzas cuando consideré todos tus mandamientos. Te alabaré con un corazón recto cuando aprenda tus justas leyes, tus estatutos cumpliré. No me abandones del todo. Mira aquí el Salmo de David. Hay 3 cosas que me llamaron la atención. Van por mis caminos, sigan los caminos y afirmar mis caminos. ¿Dónde estamos nosotros en eso cuando miramos esa escritura? Mira, la palabra de Dios dice, jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. Mira, nosotros no somos perfectos y lo reconocemos, ¿verdad? Pero en el versículo 5 dice, cuánto deseo afirmar. Tiene que haber un deseo dentro de nosotros que nos ayuda a afirmar nuestros caminos, mis hermanos. Hay algo que Dios hace en nosotros para que hagamos posible que andemos en esos caminos. Y no lo es fácil. Pero yo les quiero dar unos cuantos consejos, mis hermanos, de cómo es que nosotros podemos mantenernos en ese camino. Esa es la pregunta que yo les había preguntado. Pero ¿cómo nos mantenemos en el camino de Dios? El primer consejo se trata de obediencia, mis hermanos. Se trata de obediencia. La obediencia es más que seguir órdenes. Es un acto de amor, fe y sumisión a la voluntad de Dios, con un corazón dispuesto y gozoso. La obediencia nos acerca a Dios y nos permite experimentar su amor y gracia. La obediencia demuestra nuestra fe y confianza en Dios. Eso es, mis hermanos, la obediencia. Y ustedes pueden mirar la escritura allá arriba, mis hermanos. Como les estaba diciendo, la obediencia nos acerca a Dios. Muchas veces cuando andamos en camino de destrucción, que no andamos en el camino que lleva a la vida, nos lleva a un nivel completamente diferente de la de Dios. A un nivel que no podemos experimentar el gozo y la gracia del Señor Jesucristo que nos ha puesto delante de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos apegados a la obediencia de Él y en su camino.
si andamos nosotros por este camino, como lo tenía yo aquí, si andamos por este camino, eso es lo que vamos a mirar nomás. Pero si andamos por el camino que nos lleva al Señor, en la obediencia, vamos a experimentar gozo, vamos a experimentar cercanía con Él, vamos a experimentar que miramos cómo nuestra fe está creciendo en Él. Necesitamos, mis hermanos, obedecer al Señor. Dice en Juan 14:15, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que digo? Muchos a veces así andamos, mis hermanos. Estamos contentos nomás con un miércoles o un fin de semana. Ya pensamos que andamos en obediencia, pero fuera de ahí, en el trabajo, en la tienda, en la marqueta, comprando aguacates, y maldecimos al otro porque agarró el aguacate que ya estaba bueno para mí. Esa no es obediencia, mis hermanos. No, hasta te da coraje ir a ese aguacate, me hubiera caído bien, pero mira, pero esta ya, tantas cosas que ya están pasando por tu mente. Y es así, mis hermanos. La obediencia es tan importante para mantenernos en el camino del Señor. Necesitamos obedecerlo. El siguiente consejo que tengo para ustedes para mantenernos en ese camino es la oración y escrituras, mis hermanos. Dediquen tiempo para orar y estar en las escrituras. El tiempo es tan importante, mis hermanos, para cada uno de nosotros. Muchas veces, mis hermanos, andamos buscando otras cosas, haciendo tiempo en otras cosas. Mira, tiempo para trabajo siempre lo tenemos. Yo les había mencionado en la oración el miércoles, muchas veces estamos ahí bien puestos en el tiempo para llegar a la hora que tiene que ser y a la hora que uno sale en el trabajo, porque estamos esperando un resultado de eso, ¿no? Estamos esperando algo. Sabemos que nos van a pagar, porque sabemos que nos van a pagar. Pero ¿cuánto tiempo nosotros estamos poniendo en oración y en las escrituras en el Señor? Tenemos que tener un tiempo para el Señor. Eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en ese camino. Toma un poquito de tiempo a dedicársela a Dios. No nomás para el trabajo, no nomás para andar en la calle o de compras o con la comadre. Comadre, a que no sabes qué, hazme un cafecito. No, es así, a veces así nosotros dejamos el tiempo así pasar, mis hermanos, y perdemos nuestra bendición en lo que Dios tiene para nosotros. Perdemos las bendiciones. Hay palabras que Él tiene para ti y respuestas que Él tiene para ti, para saber tú cómo dirigir a tu familia, cómo dirigir a tus hijos, a tus hijas, cómo tomar una decisión entre sus familias. Miren, yo les digo, ¿cuándo fue? El viernes creo que fue. Fuimos a comer unos tacos allá a una lonchera. Y hay una señora que la estimo mucho y me estima mucho, y a mi familia. Ella conoció a mi mamá, ella sabe que nosotros somos cristianos. Y ella cada rato me dice que ella está pasando por depresión y por muchos problemas en su casa.
muchos problemas, que ella dice que a veces no tiene ni las respuestas para saber qué decisiones tomar. Y fuimos a comer en esa tarde. Le dije a Luigi, ya van 2 semanas que la señora nos platica y la miro como que quiere que alguien hable con ella. Y fuimos y sí, bien y dicho, cuando nosotros llegamos ahí comimos, platicamos un rato y ya íbamos a pagar. Estábamos listos y ella pregunta mucho por Mía, que cómo está Mía, ya ve que no tiene su mamá y que si tiene algún problema, si está mal. Ella le dije, no, le digo, el Señor nos ha mantenido, su camino de Él nos ha mantenido fuerte, nos ha dado las fuerzas para seguir adelante. Hay veces que sí uno se decae, pero uno recuerda sus promesas y nos anima, mis hermanos. Nos da esas fuerzas que yo no sé de dónde salen, pero Él da fuerzas. Y me dice la señora, quiero platicar contigo, quiero hablar contigo poquito, por favor. Fíjate, hasta se detuvo de lo de los tacos y todo eso. Estaban sus trabajadores adentro, tiene su clientela. Le dije, vamos, vamos pues. Y sí, salió para afuera y me metió para adentro del edificio donde tiene una nievería. Y estaba su hijo también ahí ocupado y había clientes también ahí. Y me empezó a platicar de cosas que ella estaba pasando. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Lo que a mí me ha ayudado es el Señor. A Él me ha dado las palabras. Cuando yo oraba, que yo tenía esa adicción de cocaína en mí, de esas adicciones que yo no sabía cómo salir de ellas, yo oraba y buscaba de la palabra de Dios y salía algo que en mi corazón de ello. Y cuando oraba y últimamente me venía como me asqueaba, me enfermaba, y cuando menos pensaba, yo ya no deseaba esas cosas, mis hermanos. Y yo le di consejos de eso a ella y le dije, mira, busca de Dios. Y ella me decía, sí, yo creo en Dios, yo voy a la iglesia católica, yo creo en mi Señor, yo creo todo eso. Dice, yo tengo mis cosas en mi casa, tengo mis rosarios, tengo mis cadenas. Le dije, sí, yo entiendo todo eso, yo entiendo. Religión es una cosa, sí, ir sus domingos es bueno, reciba la palabra los miércoles, su oración sí es bueno, pero ¿dónde está tu relación? ¿Dónde está tu camino en el Señor Jesucristo? ¿Tú conoces al Señor Jesús en tu corazón? ¿Lo conoces realmente? Porque si andamos viviendo de esas formas, estamos débiles y andamos en nuestros caminos, mis hermanos. No estamos en los caminos del Señor Jesús. Porque Él hace algo sobrenatural en tu vida. Te lo aseguro que eso, si Él lo hizo en mí, Él lo puede hacer en ti. Nomás tienes que empezar ahora, no mañana, en su camino. Y yo le conté esas cosas a la señora y yo la miraba angustiada, se movía de un lado para otro y su hijo también lo miraba caminando. Y yo sé que no son cristianos, yo sé que creen en el Señor, pero no como deben. Y yo le dije a ella, yo no tengo todas las soluciones para ti ahorita, porque estuvimos ahí como casi 1 hora. A mí me encanta escuchar a la gente porque saben de que hay un Dios y que necesitan, y porque miran a Dios en uno, quieren eso para ellos, pero no hayan cómo. Y por eso estamos nosotros, mis hermanos, para hacer eso. Y yo le dije, no tengo todas las respuestas para ti, pero vente, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Y le dije, tú muchacho también que estás allá, vente para acá. Y andaba como que no quería y que sí. Le dije, vente para acá. Y sacó la vuelta por allá por las nieves y dice, vente.
ponte aquí porque vamos a orar por tu mamá y quiero orar por ti, por tu papá, y tus hermanos y tus hermanas y por tu clientela y por tu tienda. Y sí, así fue. Oramos y ella empezó a rezar y a rezar y a rezar. Y cuando empecé a orar y a reprender y a decir, diablo, tú no puedes con esta gente, porque yo conozco un Dios poderoso, porque yo conozco un Dios que puede quebrar toda cadena en esta tarde. Tú no vas a volver a entrar en esta familia. Y ella dejó de rezar y empezó a escuchar la oración que yo estaba dándoles en esa tarde. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Dije, Señor, protege y cuídala, y a ella y a sus hijos. Y el muchacho estaba bien contento también y ella bien alegre. Por cierto, empecé con una nieve, terminé con 3, se derretía una, me daba la otra, se derretía la otra y me daba la otra. Y ya yo le decía, no, déjame terminar aquí. Que me dice, toma, llévate otra. Bueno, salí bien endulzado en ese ratito. Pero mis hermanos, necesitamos estar en ese camino, mis hermanos. Necesitamos la oración, necesitamos la escritura, necesitamos la obediencia. No es fácil. Yo sé que ahí mismo lo dice, miren. Miren, muchos entran por ella, pero estrecha la puerta y angosta el camino que conduce a la vida, y pocos los que la encuentran. Es pequeña y no es fácil. Miren cómo dice que es estrecha y ancha la puerta de que lleva a la destrucción. No, pues bien fácil, ¿no? Es tan fácil uno perderse, mis hermanos. Por algo lo dice el Señor Jesús, porque no va a ser fácil, pero con Él, con obediencia y oración y la escritura se puede. Dice en Colosenses 4:2, perseveren en ella con agradecimiento. Dice, ustedes pueden buscarla para mirar completa la escritura. Yo la minimicé poquito. En Jeremías 29:12 dice, entonces ustedes invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Él busca que lo encuentren. Él busca que ustedes lo llamen. Él no va a venir aquí a tocarte cada rato la puerta. Él tiene sus brazos abiertos, sí. Nosotros somos los que nos alejamos. Nosotros somos los que perdemos la bendición. Nosotros somos los que nos perdemos, porque Dios siempre está ahí. Él quiere que lo busquemos de todo corazón, que le hablen, Señor, ayúdame, que no puedo salir de esta adicción. Ayúdame, Señor, que no puedo salir de esta relación tóxica, Señor. Ayúdame, que estoy adicto, no puedo más. Mira la depresión que tengo, Señor, estoy aquí. Mira, me dejaron mis amigos, me dejó mi novia o mi novio. Siento que no puedo más con mi vida. Ayúdame. Eso es lo que Él quiere. Él sabe que somos débiles. Él sabe que no podemos caminar solos. Él sabe que nosotros no podemos caminar con esos pecados solos. Necesitamos que Él entre y nos ayude a salir de ellos a la mano con Él en ese camino. No podemos solos. Eso se lo aseguro. No podemos solos. El siguiente consejo: necesitamos responsabilidad con Dios. La responsabilidad bíblica implica en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás. La responsabilidad bíblica implica tratar a los demás con amor y respeto y ser justos y honestos en nuestras relaciones.
Eso nos ayuda a mantenernos en su camino. La responsabilidad en Dios implica ser conscientes de nuestras acciones y decisiones y tomar decisiones sabias y justas. ¿Ustedes se imaginan aquí todos peleándonos entre nosotros? Desgreñándose ahí cada uno. No es así. No vamos a llegar a ningún lado. Ese no es el camino del Señor. Necesitamos ser responsables en la palabra de Dios, responsables en seguir orando constantemente. Hay responsabilidad con Dios, igual que resistencia, igual que, ¿cómo se dice en español? Accountability. Contabilidad con cada uno de nosotros. Y le digo que resistencia porque olvídense, hay tantas cosas de que tenemos que resistir. Es tan fácil ir a agarrar o tocar esta cosa, o tomar esta cosa, o comer esta cosa, o planear hacer esta cosa. Tenemos que resistir, ser conscientes, ser responsables. Y seguimos con el siguiente consejo, el perdón. La Biblia nos enseña que el perdón es necesario en nuestro camino y relación con Dios. Jesús nos enseña en Mateo 6, 14, 15, dice Mateo. Jesús dice, ¿por qué? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Él los va a perdonar a ustedes, pero también ustedes tienen que perdonarlos a los que los ofenden. No es fácil a veces, pero ese es el camino en que quiere que andemos nosotros el Señor. Se siente feo decir que nuestro Padre Celestial no nos perdona a nosotros porque nosotros no queremos perdonar a otro, pero es porque hace Él algo en nosotros. Él quiere que miremos eso en nosotros cuando uno perdona. Eso quiere en nosotros también, mis hermanos, que sepamos cómo perdonar. El perdón es importante en este camino del Señor. Él quiere que seamos perdonadores. Amén. Y por último consejo, la Biblia nos enseña que si nada de esto va a funcionar si no hay fe en Dios. La fe es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Todos tenemos fe, pero muchos de nosotros no creemos y no tenemos fe. La fe es importante. Dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque no vemos a Dios, no porque no vemos a veces en nuestros problemas, en nuestras cosas que pasamos, vamos a dejar de creer. Tenemos que creer aunque no veamos. Cada rato nos recuerda el pastor Carlos de que uno a veces compra una lata de frijoles, uno mira la foto delante, pero tenemos fe de lo que estamos viendo delante de nosotros, que los frijoles están allá adentro, ¿verdad? Así tiene que ser nuestra fe en Dios, creer aunque no lo vemos, creer aunque no lo veamos, mis hermanos. Es bien importante.
Así que recuerden cómo es que nosotros podemos mantenernos en el camino que conduce a la vida, en el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Tenemos que obedecer, tenemos que orar, tenemos que estar en las Escrituras, tomar tiempo, mis hermanos. Tenemos que ser responsables con Dios y en Dios y con cada uno de nosotros en la iglesia. Como yo les digo, no se trata de la religión. Sí, la religión es buena, mis hermanos, pero si uno no tiene una relación con Cristo Jesús, si uno no conoce sus palabras, vamos a estar siempre nomás en la religión, nomás va a ser reglas para cada uno de nosotros. Que no me tengo que vestir así, que no tengo que hacer esto, que no tengo que hacer lo otro, que no puedo tener esto. O estoy dejándome llevar porque mi esposo es creyente y él y estoy viendo sus acciones y voy a hacer. No, esto es individual. Cada uno de nosotros tenemos que crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con el Señor Jesús, conocerlos, rendirte allí de rodillas con tu Biblia. Yo a veces que no aguanto de mis propias debilidades, que no aguanto las cosas que miro en mí, que no aguanto a veces cosas que yo necesito y que sé que necesita corrección en mi vida, que me tiro de cara allí en el piso con la Biblia así en la cara, lloro y digo, Señor, ayúdame. No sé ni qué decirte, no sé ni qué hacer, no puedo escuchar tu voz. Todos dicen que existes, todos dicen que eres real. Entran las dudas, entran las angustias, entran los problemas. Y ahí estoy tirado ahí. Se trata de eso, mis hermanos, que ustedes se rindan ante Dios, que ustedes se arrepientan de todos sus pecados, de todas las cosas que lo están haciendo alejarse de Dios, y se tiren en el piso y llórenle y díganle, Dios mío, ayúdame. Eso es lo que tenemos que hacer. Que no nomás sean reglas, no nomás sea ya nomás una rutina de cada domingo, cada miércoles, y luego se empiezan a aburrir, y luego que empiezan a buscar otro lugar donde congregarse, donde esté más vivo, o que hay más gente, o la comida está más buena, o que allá dan tacos de lengua y que aquí no. No se trata de eso. Cuando uno está en la Escritura, cuando uno está en ese camino, mis hermanos, no hay quien te mueva de ahí. Aunque sean 2 sentados aquí delante de mí, o aunque sean 100, vas a estar enfocado solo tú y tu Dios. Solo tú y tu Dios, nada más va a importarte. Vas a amarlo, te vas a gozar, vas a adorarlo. A veces me decía un hermano mío que antes de venir al Señor Jesús, que él estaba más loco que yo. Pero me decía él cuando yo iba caminando, que así como si voy a Rocky Ridge, un parque de puros árboles, está bien abierto el cielo, se miran las nubes y te pega el viento en la cara, se siente bien hermoso el día, y yo decía, Señor, gracias. Mira qué hermoso día, se siente tengo una paz en mi corazón. Gracias, mi Dios, por eso. Gracias, Señor, porque no importando que se me esté desbaratando mi vida, Señor, yo he mirado tu Escritura, Señor, y sé que tú estás conmigo y que tú me vas a levantar y que tú vas a quitar eso, tú me vas a dirigir, tú vas a abrir ese camino donde yo pienso que no hay camino. Amén. Me decía mi hermano, tú estás loco, ¿a quién le habla? Dice, y él y yo miraba las nubes y él las volteaba a mirar y le hacía así, y nomás le hacía así como diciendo, ¿qué tanto mira? Pero recuerden, mis hermanos, con eso termino. ¿Quieren mantenerse en ese camino? Les aconsejo,
sean obedientes, sean responsables, tengan perdón en su corazón, perdonen y amen, tengan fe, sean obedientes, oren, 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 aunque no tengan ganas. Cuando se paren por la mañana, si no tienen nomás, digan gracias Señor, porque de perdes me desperté. Hablen con Él. Si no tienen ganas, háblenle a un hermano, una hermana que los apoye, los ayude, los levanten. Si no tienen ganas de leer o no tienen la palabra, pídanle al pastor, háblenle. Él está allí, su esposa, siempre están dispuestos para que vayan a su casa. Miren, no le entiendo a esto, a veces no tengo ni ganas. ¿Puedes, por favor, ayudarme a leer mi palabra o para poder despertar eso en mí? Amén. Bueno, los dejo con eso, mis hermanos, y recuerden que Jesús es el camino de la vida. Jesús es el camino a la vida. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú eres el camino en el que debemos de andar y porque tu camino está allí abierto para todo el que quiera buscar de ti y caminar de tu mano allí. Oh Señor, yo te pido que cada uno que está aquí entre nosotros, que sea tu mano, Señor, que sea tu poder, que seas tú, Señor, que nos ayude y nos dirige en nuestros caminos, Señor. Sea lo que sea y pasemos lo que pasemos o estemos donde estemos, Señor, ayúdanos. Oh Padre amado, y si hay alguien entre nosotros que no ha venido ante ti, Señor, y que no se ha arrepentido y que no ha buscado de ti, de tus caminos, yo te pido que tu Espíritu Santo le ministre, le ayude. Te lo pido, Padre. Y que las palabras que salgan de tu boca pidiendo que necesita de ti, que tú lo escuches y que lo dejes saber que tú estás a un lado de él. Te lo pido, Padre. Oh Espíritu de Dios, revive, anima, danos ese aliento, ese poder, ese fuego que solo viene de ti, Espíritu Santo, en nuestras vidas, en los jóvenes, Señor, en Perla, Señor, en Mía, Señor, en Alfi, Señor. Levántalos, Señor, déjales saber que tú los amas. Yo sé, Señor, que hay tantas cosas, Señor, que los jóvenes pueden pasar, pero ayúdanos también a nosotros que tengamos ese coraje, ese amor también para dirigirlos a ellos, que tanto lo ocupan, Señor. Te lo pido todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, Dios me los bendiga a todos.